Chicos, buenas tardes. Vamos a esperar 5 minutos para que ingresen todos sus compañeros, ¿ya? Buenas tardes, doctora. Está bien. A ver, chicos, buenas tardes. Creo que ya estamos todos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Primero, para pedirles disculpas porque ha sido por motivos de fuerza mayor que hoy día he empezado una hora tarde, pero esta hora, o sea, ya había hablado ayer con su delegada, que posiblemente iba a tener complicaciones en los primeros minutos de las 3 de la tarde, pero no me imaginé que iba a ser tanto. Bueno, entonces, hoy día de todas maneras la práctica la teníamos de 3 a 6 y de 3 a 7, entonces faltaría una hora para recuperar. Y tenemos práctica también el viernes de 5 a 8. La opción era quedarnos hasta las 9 de la noche para recuperar esa hora, y ahora sería hasta las 10 para poder recuperar esa hora, o lo haremos, o si ustedes están muy cansados el viernes, lo podríamos hacer otro día que tengamos práctica una hora más. Eso también podría ser una opción. En todo caso, ustedes piénsenlo, lo conversan y me avisan con la delegada, ¿ya? Y otra cosa, bueno, para presentarme, soy la doctora Miriam Gil Montero, soy cardióloga de adultos y cardióloga pediatra también. Estoy en la cátedra de la USAT a partir de este semestre.
anteriormente ya he trabajado en otras universidades, pero en este semestre estamos apoyando a la cátedra de especialidades médicas en el área de cardiología. Entonces aquí vamos a tener fundamentalmente las clases prácticas y 2 clases teóricas, que serían síndrome coronario agudo y las cardiopatías congénitas, ¿no? Y la idea de las prácticas y del curso en general es una visión realmente panorámica, porque nadie de aquí va a pensar que ustedes van a salir expertos en cardiología, en el caso que nos corresponde a nosotros, ¿no? Sino que son visiones desde el punto de vista de médico general, ¿no? Cada uno ya después tomará su decisión de la especialidad, pero lo más importante es que tengan claros los conceptos más importantes y que intenten diagnosticar o al menos hacer el tratamiento inicial y la rápida derivación hacia donde corresponde. En este caso, el tratamiento inicial y la derivación a que corresponde al especialista. Entonces, vamos a empezar con las prácticas y también con las clases teóricas según los días que nos toque. Nos toca el síndrome coronario agudo la próxima semana y unas semanas después cardiopatías congénitas, que casi al final del curso. La idea es de que la temática del trabajo en la práctica es presentar casos clínicos, como ya lo han venido haciendo, ir desarrollando el caso clínico con las intervenciones de ustedes y resolver las dudas en clase. Y se va a dejar algunos tópicos para que lo desarrollen en clase o para que lo desarrollen y los pongan la práctica siguiente para reforzar los temas vistos en clase, porque son temas muchas veces relacionados con las clases, pero bueno, en realidad casi siempre relacionados con las clases, pero que les van a servir también como base para que ustedes tengan una idea general de lo que se va a ver en las clases teóricas. ¿Bien? Entonces, más o menos esa es la temática de trabajo. La evaluación es formativa, o sea, la evaluación es diaria con su participación. Y en algún momento, si es que hay alguna cosa en especial que se pida algún seminario, no seminario, sino algún tema en especial, bueno, se verá si es que hay alguna evaluación aparte, pero lo normal es que se evalúe formativamente a todos los alumnos con sus participaciones diariamente en la práctica. Eso es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? Ah, ya, hay unas manitos por aquí. A ver, Eliana, dime. Buenas tardes, doctora. Mucho gusto nuevamente. Sí, respecto a los casos clínicos, más o menos la dinámica es que usted presenta casos clínicos o nosotros tenemos que presentar casos clínicos, porque hay por ahí algunos doctores que piden que los alumnos presenten, otros los docentes son los que presentan, Yo presento los casos clínicos. Yo presento los casos clínicos y ustedes participan cuando yo estoy presentando los casos clínicos. Por ejemplo, participan, o sea, diciéndome qué les parece la fisiopatología, qué les parece el electro, qué les parece la placa de tórax, o yo pregunto por qué este tratamiento le han dado. Bueno, tratamiento no, qué piensas sobre este signo o síntoma, o qué te parece. La idea es esa, ¿no? Pero yo los presento los casos clínicos. Muchas Lo que gracias. sí les voy a pedir, después de que terminamos un caso, es, por ejemplo, le hacemos el caso de pericarditis. Entonces los voy a dividir en grupos. ¿Cuántos son ustedes? 13, ¿no? En grupos de 3 o entre grupos de 3, ¿no? Porque sería más o menos como 4 cada uno. Un grupo que me haga la fisiopatología del derrame pericárdico, el otro que me haga la clínica del taponamiento cardíaco y el otro que me haga el electrocardiograma en pericarditis aguda. Entonces, esos grupos van a prepararse, van a tener su tiempo, van a hacer sus PowerPoint y después lo van a presentar. De alguna manera eso les va a obligar a ustedes a estudiar, repasar y estar un poco más preparados cuando venga su clase teórica y su examen, ¿no? Bueno, y para la vida en realidad, ¿no? A ver, sí.
Doctora, buenas tardes. Una consulta. Con respecto a su bibliografía, ¿en qué nos podríamos basar para sus temas? Para ir estudiando de repente cuando usted tenga síndrome coronario agudo o Bueno, cardiopatías el síndrome coronario agudo me sacaba las guías realmente, lo que es las guías españolas y las guías europeas, tanto el síndrome coronario agudo ST elevado como ST no elevado, para las clases teóricas. Y para las clases, y para cardiopatías congénitas, es que hay muchísimo, bueno, en realidad de todo hay muchísimo para estudiar, pero lo más básico, porque ustedes tienen que aprender lo básico, ¿no? Es del par, cardiopatías congénitas del par, que es el más básico de cardiopatías congénitas. ¿Es un libro, Eh, no? ¿Perdón? ¿Es un libro? Sí, es un libro, el par, se llama, es el autor es Park. Y después de sí, y después de cardiología, hay libros de cardiología, pero ya son mucho para ustedes no van a ser cardiólogos. O sea, la idea, el objetivo del curso no es que se hagan cardiólogos, sino que sepan cosas básicas, ¿no? No sé, podría ser el TOPOL, puede ser el TOPOL de cardiología. Bueno, yo les voy diciendo conforme van pasando la práctica. Pero el síndrome coronario agudo sí son de las guías, la española y la europea, y las cardiopatías congénitas del par. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Nada? ¿Todo claro? Ah, otra cosa. En algún momento nos va a tocar conmigo los jueves, pero los jueves son de 3 a 10 de la noche. Pero yo tengo otra actividad ya programada de 6 a 9 todos los jueves. Pero en algún momento yo voy a tener que hacer un jueves con ustedes, al menos uno este mes. Entonces tendríamos que hacer la práctica de 3 a 6 y las otras 4 horas lo tendríamos que poner algún día en la mañana. Así que vayan viendo qué momento puede ser. Un día que usted, o capaz un miércoles por la tarde, no sé, miércoles sin práctica. Un día por la mañana para que ustedes puedan tener ustedes libre y que se puedan compensar esas 4 horas que faltarían de un jueves nada más. ¿Bien? ¿Qué días tienen en la mañana libre? Creo que variaría, doctora. Por ejemplo, algunos tienen quizá asuntos familiares, otros tienen el espacio libre, pero cuestiones académicas per se no hay. Quizá familiares posiblemente, pero Bueno, pero académicas. entonces nos tendríamos que poner de acuerdo porque con un jueves sí conmigo va a ser imposible tener el jueves de 7 a 10 de la noche. Eso sí. Les voy diciendo para que cuando me toque el jueves adelantar las 4 horas y ya no tener problemas. Pero ya lo vamos viendo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y este viernes en todo caso sí haríamos de 5 a 10 por las 2 horas que hoy día no se van a hacer. ¿Ya? Está bien, doctora. Bueno, Y entonces, con respecto a los días en la mañana, mis compañeros por interno están comentando que sea los lunes, en todo caso, no sé si su horario será. por mí no hay problema los lunes, ¿ah? Pero eso sí temprano, muchachos, para que todos terminemos temprano y salgamos temprano. 7 de la mañana empezamos. ¿Ya? Con las clases presenciales, sí, doctora. Ya. O igual coordinamos por interno mejor y luego le avisamos porque no sé Sí, pero cómo va. porque ya para mí a las 8 es tarde, ¿ah? 7 de la mañana es una buena hora, cosa que son 4 horas a las 11 y ya todo el mundo ya va a hacer sus cosas. Ya, pues son 4 horas. Pues si cogemos a las 8, a las 4, 12 del día, toda la mañana perdida. ¿Ya? Ya, bueno, vayan pensándolo, pero 7 de la mañana lo hemos hecho con el grupo anterior y hemos terminado bien, ¿ya? Además que no se movilizan de su casa, o sea que tampoco es mucho. Se levantan temprano. Sí, doctora, creo que no habría mayores problemas. Ya nosotros somos la alarma de nuestros compañeros. Claro, claro. Bueno, si no pongo la alarma yo, tomo lista a las 7 de la mañana. Mentiras. Bueno, ya empezamos. Ya vamos a tomar lista. Desde Aponte empezamos, ¿no? Aponte Villacorta. Presente, doctora, buenas tardes.
Buenas tardes. Olga Arcila. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Andrés Arenas. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra Arias. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Viviana Bautista. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas. Hussein Basou. Presente, doctora, buenas tardes. Basou, ¿así es? Es Basoun o Basum. Basou. Ya. Y Sebastián Rojas Becerra. ¿Hasta ahí queda el grupo? Presente, ¿9 nomás? doctora, buenas tardes. Sí, ¿Es el grupo? Falto yo, doctora. Sí, a mí tampoco me llamó. Porque a mí me han pasado una lista que es hasta aquí, pero aquí ya tenemos 13. A ver, ¿quién falta? Jimena Abarca Suárez. Ah, me han dado mal la lista, ya. Abarca Suárez Jimena y Álvaro Montenegro. Álvaro Montenegro. sí, Fabio. Pablo. De todas maneras, somos 9. Yo también, doctora. Abel y Eliana tampoco llamó. ¿Le puedo pasar una lista, doctora? Y ¿sabes qué? Me vas a pasar un Excel con todos los números los nombres de tus compañeros. Ya es que me han pasado acá la coordinadora, pero me ha pasado de Aponte hasta Becerra Rojas. Ya, ¿Quién doctora. falta? Ahorita le paso. Brenis no, porque Brenis es del grupo. Brenis es del grupo anterior, ¿no? ¿O no? Sí, doctora. mi compañero, Sí, pero el ya pasó anterior. cardio ya. Claro. Víctor Bernero también es del grupo anterior, Sí, el grupo anterior, doctora. ¿no? Claro, ellos son del grupo anterior que yo he tenido. O sea, aquí tenemos desde Abarca hasta Becerra Rojas. ¿Quién falta? Doctora, Hola. también falto yo, ¿Quién? Puelles. Puelles. ¿Puelles Lázaro? Sí, doctora. Ya. ¿Quién más falta? Yo, doctora Sánchez Becerra. Sánchez Becerra. ¿Quién más falta? ¿Alguien más? Fernández Quiroz, doctora, también. Fernández Quiroz. Ya. ¿Alguien más? Yo, doctora Vázquez Esquivel. Me han dado mal la lista. Bueno. Vázquez Esquivel Abel. Sí, a ver. ¿Alguien más? Doctora, le acabo de enviar una lista en Word donde está la relación del grupo A y grupo B que rotaríamos esta unidad. Con respecto al grupo A, solamente estarían en teoría. Y la parte de B, que es la segunda página, somos nosotros. Ya, ahorita lo veo. Mándamelo en Excel, por favor, ¿ya? Ya, doctora, ahorita lo subo. Allá. Aponte, Fernández, Puelles, Sánchez, Vázquez, Becerra, Arias, o sea, somos 3, ¿no? Ya está. Bien, bueno, pues está un poco desordenado como nos mandaban la lista. Ya, gracias. Muy bien. Ahora vamos a empezar, ya voy a compartir. No han tenido ninguna clase todavía, ¿verdad? No, doctora, hoy es el primer día de cardio. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya. A ver, primero, la cardiología es una de las asignaturas, digamos, o los cursos en cuanto a docencia, amplios, como todos, ¿no? Pero este es amplio, pero la patología fundamental es el síndrome coronario. El síndrome coronario lo podemos dividir en un síndrome coronario agudo, es aquel síndrome. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas que van a tener un paciente y con los cuales nosotros nos vamos a poder orientar para llegar a un diagnóstico clínico, o sea, a través de signos y síntomas, y la historia clínica, y un diagnóstico etiológico, ¿no?
Entonces, el síndrome coronario agudo nos está hablando de, como su nombre lo dice, algo agudo, brusco, súbito, que está pasando en ese momento. Y el síndrome coronario crónico es algo que es más larvado, que tiene mucho más tiempo de instaurado y la clínica es menos abrupta, ¿no? O sea, menos súbita. Entonces, como les decía, habitualmente el síndrome coronario, la patología cardíaca del adulto es fundamentalmente un síndrome coronario, que puede ser agudo, cuando el paciente se está infartando en ese momento, o crónico, cuando tiene una patología coronaria, pero que la tiene de mucho tiempo y aparentemente está relativamente estable. Otro de los tópicos grandes es las valvulopatías, sobre todo en países en desarrollo, ¿no? como el de nosotros, que han bajado quizá un poco, pero de todas maneras tenemos valvulopatías debido a fiebres reumáticas o a problemas mucho más, ¿cómo les puedo decir? Mucho más de presentación más infrecuente, como pueden ser algunas cardiopatías que te pueden dar valvulopatías, ¿no? Pero fundamentalmente fiebre reumática, secundaria fiebre reumática. Otro de los grandes tópicos son las taqui y bradiarritmias, sobre todo taquiarritmias, y después tenemos los otros tópicos que ya ustedes verán. Bueno, la falla cardíaca, que también va dentro del síndrome coronario, crónico en todo caso, y falla cardíaca, y patologías del pericardio, ¿no? Entonces, es bien importante reconocer a un paciente que estamos ante un problema coronario agudo, sobre todo, crónico también, para prevenir que llegue al síndrome coronario agudo, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco lo que es esto. El primer caso clínico es un paciente varón de 70 años de edad con hipertensión arterial, o sea, con una patología ya cardiológica del sistema cardiovascular en tratamiento, diabetes mellitus de 10 años de evolución, diabético, por la edad, y diabetes mellitus tipo 2 seguramente, porque obviamente tiene 10 años a los 60 años, es un diabetes mellitus tipo 2, no tipo 1. Tabaquismo, 5 cigarros al día, no nos dice por cuántos años, antecedente de muerte materna, de paro cardíaco, o sea, su mamá se murió de este señor a los 76 años de edad, y esos son los factores de riesgo cardiovascular que tenemos con este paciente, ¿no? Con este paciente varón de 70 años. A ver, ¿qué me pueden decir hasta aquí, hasta lo que he leído? ¿Qué les parece? ¿Qué les falta? ¿Qué preguntarían? ¿Qué más harían? ¿Les parece algo raro? ¿Les parece que todo está bien? ¿Qué otro factor de riesgo cardiovascular ustedes conocen? ¿O qué otro factor de riesgo cardiovascular ustedes le preguntarían? Si viene este paciente y se acerca con ustedes a la consulta y dice, yo soy hipertenso, diabético y fumo, y mi mamá se murió a los 76 años de edad, nada más, y se queda callado. Ustedes lo miran y ¿qué van a hacer? ¿Cómo siguen la conversación para poder seguir la historia clínica? ¿Qué más le preguntarían? A ver, Eliana. Bien, como está visitando un centro hospitalario, pues debe haber algo que esté alarmando al paciente. Va a la consulta externa, ¿no? Ya, consulta externa, solamente su tratamiento. No, o sea, él va a la consulta externa porque, bueno, tienes todas esas cosas y después vamos a decir qué es lo que tiene en la historia actual, ¿no? Bien. Pero no va a la emergencia, va y te cuentas, doctor, mire, yo tengo tantos años, soy diabético, soy hipertenso, fumo, y mi mamá se murió cuando tenía 76 años de un paro cardíaco. Entonces ustedes se quedan y dicen, ¿y ahora qué dijo? ¿Qué pregunto? A ver. Ya, me interesa saber cuáles son los hábitos alimenticios del paciente, ¿no? Por ejemplo, preguntarle cuál es su dieta habitual, cómo es un desayuno normal del señor, cómo es un almuerzo normal, una cena, para ver y valorar también la cantidad de calorías y grasas que puede estar consumiendo. También me interesa ver si la ocupación, en este caso, imagino que por la edad, pues
puede ser jubilado, pero aparte de eso, ¿qué actividades pues cotidianas desempeña para valorar el grado de actividad física? Si se camina por lo menos 20 minutos al día, etcétera, para ver el grado de actividad también que tendría el paciente, ¿no? Aparte, me interesaría saber si está tomando, por ejemplo, algún medicamento como el ácido acetil salicílico o la aspirina, si no me equivoco, sí, la aspirina, para prevenir quizá posibles riesgos cardiovasculares. O sea que tú le darías al paciente aspirina para prevenir un infarto. No, me interesaría preguntar qué otros medicamentos está consumiendo parte de la medicación de la hipertensión, de la diabetes, porque generalmente hasta la edad que tiene, que son 70 años, los pacientes llegan con polifarmacia y hay, por ejemplo, pacientes también de edad avanzada que por consejos de familiares tienden a conseguir medicamentos sin prescripción médica y simplemente por recomendación o porque a otras personas o cercanos a su entorno les hace bien X fármaco. Ya, yo te digo, ¿no? Yo te contesto como tú le estás preguntando. Bueno, es un paciente diabético, efectivamente, tiene algo de control calórico porque va con la nutricionista le ha dicho que no tiene que comer tanta carga glucémica por su diabetes. Sale a caminar en el parque, aunque refiere que últimamente por la pandemia tiene un poco de miedo y no sale mucho ya, y su actividad física se ha visto limitada porque es una persona de riesgo, pero no lleva una alimentación muy basada en proteínas o en verduras o en frutas, sino más en carbohidratos, porque nosotros tenemos como poco lácteo, nosotros tenemos como costumbre ancestral, ¿no? Comer mucho carbohidrato, pocas verduras, pocas frutas, pocos lácteos. Bueno, depende de las familias, ¿no? Pero me refiero en general a la población latinoamericana y sobre todo la peruana, ¿no? Grasas. Entonces, eso más o menos, ¿no? Tiene una dieta más o menos, intenta tener un control de la carga glicémica, no hace mucha actividad física, sale de vez en cuando ahorita, pero no mucho por lo de la pandemia, y está tomando aspirina de 100 miligramos, que le dijo su vecino que era bueno para tomar. ¿Tú qué piensas a eso que toma aspirina? Y ya te digo que él no ha tenido infartos anteriores. ¿Qué piensas tú? ¿Qué le dirías tú? Su vecino le dijo, pasar los 40 años, señor, todos tienen que tomar una aspirina, porque así la aspirina Bayer te previene de los infartos pasar los 40 años. ¿Qué dirías tú, Eliana? No me acuerdo ahorita, tendría que buscar, pero hay ciertos parámetros y creo que se podría dar cuando ya se tenía antecedentes de algún, no me acuerdo si era exactamente IMA o qué otra patología debía tener a nivel cardíaco para prescribir esto, pero si él no ha tenido antecedentes, creo que trataría de ver la forma de suprimir, ¿no? Porque también es un medicamento pues antiinflamatorio y también anticoagulante y puede por ahí también haber alguna alteración a nivel hematológico que luego pueda desencadenar hemorragias, ¿no? Y creo que este medicamento se suprimía antes de cualquier intervención quirúrgica porque representaba un mayor riesgo elevado de hemorragias en las intervenciones. Bueno, la aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante. Y sí, efectivamente, porque es antiagregante, o sea, va hacia las plaquetas. Y se tiene que suspender aproximadamente más o menos 5 días antes de una cirugía mayor, ¿no? Pero lo más importante aquí es que la aspirina se debe dar como prevención secundaria, o sea, después de que has tenido un infarto, después de que has tenido una angina, algún evento coronario, ¿no? O algún evento neurológico también, si has tenido un ictus isquémico, hay que dar aspirina como prevención secundaria, o sea, después de que has tenido algún evento cardiovascular o cardioembólico, algún ictus o algún problema cerebral isquémico, pero no como prevención primaria.
No hay nada que avale que un antiagregante, sea aspirina o sea clopidogrel, se utilice como prevención primaria, que muchas veces se ve. Y el problema es que dile al paciente o sácale al paciente la idea de que no tome aspirina. Es bien difícil, sobre todo a las personas mayores, porque piensan que si no toman aspirina se les va a dar el infarto. Y es más, no les va a dar el infarto o les va a dar el infarto igual, pero van a tener posiblemente una gastritis o una úlcera sangrante. Eso es el problema. ¿Bien? ¿Algo más, Eliana, o pasamos con tu compañero? Creo que pasamos con mis compañeras, doctora. Bien. Abel, dime. Sí, doctora, una consulta. Usted mencionó que no había tenido infartos previos, ¿no? O sea, no había No, tenido tampoco. no. Y una pregunta, y con respecto, por ejemplo, al motivo de consulta, los síntomas, todo eso, el cuadro. Un ratito, todavía despacio, vamos por aquí. Claro, claro, eso le iba a preguntar, si se va a mencionar más adelante, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Ya. Bueno, en ese caso, ¿Quieres, entonces, ¿quieres preguntar algo de aquí? ¿cómo? ¿Quieres preguntar algo de lo que hemos dicho de los antecedentes cardiovasculares? ¿Qué otro antecedente cardiovascular nos ha faltado ahí describirlo y tú le preguntarías? A ver. Ya nos ha dicho de la dieta, nos ha dicho de la actividad física, nos han dicho de que es diabético, que es hipertenso, que es tabaquista y que tiene un antecedente de materna de paro cardíaco a los 76 años. ¿Qué te parece ese antecedente y qué otro antecedente tú le preguntarías como factor de riesgo cardiovascular? Ah, que no esté ahí, ¿no? ¿Mm? Doctora. Sí, que no está aquí. ¿Qué le preguntarías? Porque no te han dicho todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué te parece ese antecedente de muerte materna de este señor a los 76 años de edad? ¿De su mamá? ¿De su madre? De su mamá, sí. La gente dice, es que mi mamá murió a los 76 años de edad y murió del corazón, murió de un paro cardíaco. ¿Tú te quedas así con esa descripción nada más o intentarías preguntarle algo más? ¿Insistirías en ese dato? Si es que no ha tenido algún diagnóstico de alguna enfermedad, No de sé. repente, ¿no? La ¿Qué le madre. preguntarías tú? No sé. A ver, dime, ¿qué le preguntarías? Yo soy el paciente, tú pregúntame y yo te contesto. Ajá. Ya. Eh, Primero, con respecto a su madre, ¿no? Entonces, con respecto a su madre, le preguntaría, a ver, mm, ¿qué le podría preguntar a su mamá? Bien, bien. ¿Qué otros factores de riesgo cardiovascular también te faltaría preguntarnos? Bueno, de repente, si es que no, o sea, muchas personas tienen la costumbre de guardar a veces exámenes médicos de los familiares, ¿no? De repente, si es que tiene algún examen médico que le hayan realizado en los últimos años o que recuerde de repente alguna visita que haya tenido el médico, algún diagnóstico que le hayan dado sobre su madre, de repente. Eh, ¿Qué más? Ya, o sea que tú ahondarías en preguntarle a la madre si es que tenía realmente algún problema cardiovascular, ¿no? No, no, no. ¿Qué Es más? que, es que me dice que solamente le haga preguntas con respecto a la madre, ¿no? No, o sea, me refiero, en cuanto a ese punto del antecedente materno de paro cardíaco a los 76 años de edad, ¿tú qué más le preguntarías para realmente tú estar de acuerdo de que eso es un antecedente importante para ti, ¿no? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué te imaginarías que le deberías preguntar? Y de otros factores de riesgo cardiovascular que te faltarían ahí para preguntar, ¿qué te faltaría? ¿Qué otros factores de riesgo cardiovascular faltan ahí? Suponiendo, yo te digo, uno, yo no recuerdo bien la historia clínica de este paciente porque estoy
Es un paciente que ya le he preparado hace varias semanas. Pero ya yo te digo, no ha tenido, yo le preguntaría, señor, ¿y usted ha tenido alguna vez algún infarto, alguna angina, lo han hospitalizado por eso, le han hecho un cateterismo, lo han operado? No, no, nunca me han operado, nunca me han hecho un cateterismo, ni nunca me han dicho que he tenido un infarto. No. Porque a veces también te dicen, sí, sí, he tenido un infarto. ¿Y quién le dijo? Me dijeron en una consulta particular. Muy bien. ¿Cuántos días estuvo hospitalizado para el tratamiento del infarto? No, no, me dieron en la consulta y me mandaron a mi casa. Me dieron tratamiento con pastillas. Eso no es creíble, ¿no? Porque si se infarta el paciente, tiene que quedarse hospitalizado porque necesita anticoagulante, necesita reposo, necesita monitorización. Entonces, eso que te digan, casi todos los pacientes te van a decir que han tenido infarto. No hay ninguno que no te diga que ha tenido infarto. Es como si fuera un trofeo de guerra, que ellos han tenido un infarto y que están vivos. Si se dan cuenta, ustedes van a ver por el transcurso de los años, cuando ustedes preguntan a un paciente, dice, sí, yo tenía un infarto. ¿Y cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde le diagnosticaron? ¿Quién le diagnosticó? ¿Dónde lo hospitalizaron? ¿Qué le pusieron? ¿Qué le hicieron? ¿Le hicieron un cateterismo? No, no me hicieron eso. Entonces ya ese antecedente es dudoso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué preguntarías acerca de la madre? Ya no se te ocurre nada de la madre. No, doctora, la verdad sobre la madre ya no es. ¿Y tú crees que realmente ese antecedente de la madre de paro cardíaco a los 76 años es relevante o no? Si es relevante, yo, por ejemplo, sí sé, ¿no? Que hay, por ejemplo, cardiopatías congénitas que pueden ser, quizás dominantes o recesivas, y eso quizás puede tener, digamos, cierta importancia con antecedentes familiares, pero ahora mismo no recuerdo bien cuáles, por eso no sabría. Pero ¿y a los 76 años te parece que sería relevante? No, porque es que a ¿El esa edad, factor genético? ¿El no, factor genético? no, el factor genético tiene que ver más con edades tempranas, porque a esa edad, o sea, ya en la tercera edad, cuando un paciente tiene algún problema cardíaco vascular, no cardiovascular, ya es propio de la degeneración de la edad, ¿no? O sea, ya son cambios degenerativos ¿Cuál propios. es el punto de corte de la edad? Me parece que 60, 40, no sabría, doctora. 55 años. Muy bien. O sea, si me dicen a mí, se murió mi mamá, a mí me dicen, ¿no? Es que mi mamá murió del corazón, me dio un paro cardíaco a los 76 años de edad. Ya, muy bien. Y tiene su papá, sus hermanos, porque es familiar de primer grado, ¿no? Su papá, sus hermanos murieron de algún problema cardiovascular diagnosticado antes de los 55 años. No, todos pasaron los 70. Pues entonces ahí me aleja que eso realmente sea un problema genético. Porque antes de los 55 años sí puede ser un problema genético. Pasar los 55 años como punto de corte es degenerativo. Y ahora otra cosa, todos mueren de paro cardíaco. Todos a los pacientes le dicen, ¿de qué murió? De un paro cardíaco. Todos te dicen lo mismo. Tú tienes que decirle, ¿le hicieron necropsia? No le hicieron necropsia. Entonces no se sabe de qué murió. Así es. Si no estaba enfermo de alguna patología cardíaca, si no estaba hospitalizado y murió porque tuvo un infarto y dijeron, me dicen, no, sí, estuvo hospitalizado, le dio un infarto y estuvo hospitalizado y ahí murió, bueno. Pero no, estaba bien cuando de repente, se murió y le dio un paro cardíaco en la casa. ¿Le hicieron necropsia? No. Bueno, entonces no se sabe de qué murió, señor. Hay que ir educando también a la gente, porque la gente puede ir aprendiendo dentro de las capacidades que tiene cada uno, las individualidades, pero son cosas básicas, ¿no? Uno no puede decir de qué murió si no le han hecho necropsia. Uno no puede decir, como médicos, uno no puede decir que es una causa genética si es más de los 55 años, porque ese es el punto de corte donde realmente pueden aparecer enfermedades cardiovasculares con componente genético que te pueden predisponer a arritmias, a infartos o alguna muerte súbita, ¿no? Entonces, el antecedente genético, punto de corte, 55 años. Y verificar realmente
si la causa de muerte, la causa básica de muerte, ha sido por algún problema realmente con diagnóstico cardiovascular. Porque al final, esos certificados que llenan, todos mueren por paro cardiorrespiratorio. Pero esa no es la causa básica de muerte. ¿Ya? A ver, en cuanto a los antecedentes, vamos a ir avanzando y vamos a ir que vayan participando todos, ¿ya? Los antecedentes: hipertensión de 7 años de evolución, o sea que pacientes hipertensos de 7 años, diabético de 10 años de evolución, en tratamiento actualmente con insulina desde hace un mes, antes con antidiabéticos orales, gastritis, que utiliza omeprazol ocasionalmente. Los antecedentes familiares: el padre hipertensión arterial, en los hermanos diabetes mellitus tipo 2. La medicación actual: irbesartán de 150 miligramos, vía oral cada 12 horas, con una tensión arterial parcialmente controlada, o sea que no está totalmente controlada, con un MAP. MAP es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, con un dispositivo que lo ponen en el brazo como un esfingomanómetro, como un tensiómetro, y te va tomando la tensión, dependiendo cómo lo programas, pero más o menos lo estandarizado es que toma la presión cada 20 minutos en el día y cada media hora o cada hora de noche, porque se necesita saber a los pacientes. ¿El mapa para qué sirve? El mapa sirve para diagnóstico de hipertensión arterial, que a veces no se puede ver porque la presión se presenta solamente en la noche, porque hay una hipertensión de bata blanca, que ya van a saber qué es lo que significa, pero la hipertensión de bata blanca, les voy adelantando, que son aquellas personas que posiblemente sean muy nerviosos, muy ansiosos, que cuando van a la consulta o al hospital o a la emergencia, siempre tienen presión alta. Llegan a su casa y la presión está normal. Eso es por la descarga adrenérgica que tienen. Se llama hipertensión de bata blanca, o sea, porque ven a alguien de bata blanca y se le sube la presión. Entonces, en esos casos, es importante el mapa, porque el mapa es una monitorización de 24 horas. A veces 48 horas, pero normalmente es 24 horas, que te toma cada 20 minutos de día y cada hora de noche. Entonces ahí, sacando el promedio, vas a tener las cifras de presión arterial que vas a ver si realmente eres hipertenso o no. Ese es uno para el diagnóstico. 2, el mapa también sirve para ver la eficacia del tratamiento. Si tú estás dando una medicación, como en este caso 150 miligramos de irbesartán cada 12 horas, y tiene en el último mapa, tiene una tensión arterial promedio de 150/100 para un paciente diabético, entonces no estamos llegando a las cifras objetivo de la presión arterial. Las cifras objetivo de la presión arterial para un paciente diabético es 130/80. Entonces estamos por encima de la cifra objetivo. Eso quiere decir que necesitamos utilizar el tratamiento antihipertensivo. Para eso se utiliza el mapa. Para diagnóstico, para monitorización de tratamiento y efectividad del mismo. También para ver cuál es el patrón de la presión, de la hipertensión arterial, ¿no? A veces tenemos solamente hipertensión diurna, a veces solamente hipertensión nocturna, o a veces ni siquiera hay cifras de presión alta, ¿no? Pero la presión arterial como tal, o sea, como un ¿cómo les digo? Como un signo vital, ¿no? Como un signo vital, la presión arterial, cuando tú duermes por las noches, tiene un patrón que se llama el patrón Dipper, o sea que tiene que bajar la presión arterial cuando tú entras en un sueño profundo, que es el sueño, las fases del sueño, ¿no? La fase más profunda tiene que bajar la presión arterial, más o menos entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana tiene que bajar la presión arterial un porcentaje de tu presión diurna basal. Pero si no baja esta presión arterial, se llama patrón no Dipper. Y este patrón no Dipper
está relacionado con accidentes cerebrovasculares, o sea, con enfermedades, con ictus, ¿no? Ictus cerebrales, isquémicos o hemorrágicos. Por lo tanto, un mapa también te dice si es que tienes un patrón DIPER, que es normal, un patrón no DIPER. Si tienes un patrón no DIPER, entonces, y no tienes presión alta en el día, entonces necesitas también tener, para algunos, les dan medicamento para que tengan esa bajada fisiológica normal de la presión por la noche. Por eso se ha visto de que muchos pacientes presentan los ACVs isquémicos o hemorrágicos en las primeras horas de la madrugada, ¿no? Entre las 5, 4, 5, 6 de la mañana, porque tienen ese patrón no DIPER y muchos de estos accidentes cerebrovasculares se presentan en estas horas. Y los Doctora, pacientes... ¿Me escucha? sí, voy a hacer una pregunta. Lo que pasa es Sí, que me parece que no sé si estoy bien, ese patrón no DIPER también se ve en nefropatía diabética avanzada, porque justo con nosotros llevamos en nefro el tema de nefropatía diabética no avanzada, mencionamos que en el tratamiento, que si el paciente, por ejemplo, tenía ya unos 10 años de evolución, ¿no? Donde ya era, digamos, claro que tenía que presentar una alteración en la presión arterial, una hipertensión, pero llegaba con una presión normal, teníamos que indicarle un mapa, porque probablemente tenga una hipertensión enmascarada o probablemente sea un patrón, como usted menciona, creo, no DIPER y tenga el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. No sé si también está relacionado con eso. sí, es lo mismo. En Ah, realidad, ya. es lo mismo, es el patrón no DIPER de la presión, o sea que no baja cuando uno entra en sueño profundo. Y eso es el que está relacionado con los ictus. Obviamente, sí, mientras más factores de riesgo tengas, peor va a ser, ¿no? Porque si eres hipertenso solamente, tienes un factor de riesgo, pero si eres hipertenso, diabético, tienes fallo renal, hay aterosclerosis, porque todas las arterias tenemos un endotelio y el endotelio es como un órgano, ¿no? Como un órgano como tal, es el más extenso. Entonces, estas aterosclerosis va a hacer que, digamos, pierdan elasticidad las arterias y las arteriolas sobre todo, y empiecen a presentar estos fenómenos, ¿no? Entonces ya me he ido hasta ese lado del patrón Drippers con este mapa, pero para que sepan y para que entiendan, ¿no? Y también este paciente tiene una insulina, no, tiene una glicemia. Tiene una hemoglobina glicosilada de 11. ¿Qué les parece esta hemoglobina glicosilada de 11? A ver, los que se quedaron por participar. Abel, ya tú participas. Jacqueline, aponte. Sí, doctora. Bueno, la hemoglobina glicosilada en diabéticos, recuerdo que estaba menor a 11. Y vemos que el paciente, a la vez que cursa con una hipertensión arterial, cursa con una... ¿Qué te parece esta hemoglobina glicosilada? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué te está diciendo acerca de la glicemia? ¿Cómo está? ¿Está controlada? ¿Está controlada? ¿Qué le parece? Creo que no está controlada porque los objetivos de la diabetes variaba hasta 10, creo, y entonces vemos que está elevada, ¿no? Y vemos que la hemoglobina glicosilada se va a relacionar con la glucosa, ¿no? Entonces, en este caso, al estar elevada, vemos que o sea, por eso es que se le ha administrado al paciente la insulina, ¿no? Ya, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa quieres aportar acerca de los factores de riesgo cardiovascular? ¿Qué otro factor te falta? ¿Qué es lo que te preguntarías? Con respecto a lo demás, bueno, creo que faltaba también preguntarle sobre el alcohol, ¿no? La parte del alcohol. Vemos que usted mencionó, creo que estaba con obesidad, pero también podríamos preguntarle la parte del síndrome metabólico, ¿no? Si, por ejemplo, si cursa con una hipercolesterolemia, que este también va a ser un factor de riesgo, por ejemplo, para la parte de los síndromes coronarios, ¿no?
Y también quería preguntar, por ejemplo, o sea, vemos que cursa diabetes e hipertensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, también sería preguntar la parte renal, ¿no? Porque como sabemos, la hipertensión arterial dentro de las causas secundarias, la principal es la renal, ¿no? La que se presenta con más frecuencia. Ya. Eso no. Ya, bueno. Bueno, este paciente refiere de que antes ha tomado mucho licor todas las semanas, pero ahora ya no, y más en la pandemia. La pandemia lo ha limitado. Este señor es un señor jubilado, que ya no está haciendo mucha actividad física y que era empleado público, ¿no? Pero nosotros también sabemos que el alcohol tiene un punto J, ¿no? ¿A qué me refiero el punto J? De que hay un aumento de riesgo cardiovascular en aquellos que toman excesivamente alcohol y en aquellos que son absolutamente abstemios. Entonces, en los dos extremos hay aumento del factor de riesgo cardiovascular. Y hay hasta cierto punto algún factor preventivo de la toma de vino, muy moderadamente. Creo que son 200, una onza, no me acuerdo muy bien, pero el equivalente en vino y cerveza, creo que es una copa o una lata de cerveza diaria que equivale a lo que sería un efecto protector. Eso lo van a ver ustedes como factores de riesgo cardiovascular. Entonces el alcohol, la hipertensión, el diabetes, el sedentarismo, el tabaquismo, el factor genético, el síndrome metabólico, la hipercolesterolemia por encima de 200, o la hipertrigliceridemia por encima de 150, es importante también, ¿no? El perímetro abdominal, tanto en hombres como en mujeres, para ver también cómo está asociada, cuál es la asociación para eventos cardiovasculares. Eso es muy, muy importante. Y en cuanto a la hemoglobina glicosilada, creo que el objetivo para diabéticos es menos de 8, menos de 7.5, me parece. No estoy muy segura, pero definitivamente aquí no hay control de la carga glicémica en los 3 últimos meses de este paciente, ¿no? No tenemos una insulina basal, pero con esta hemoglobina glicosilada estoy diciendo que los 3 últimos meses esa insulina ha estado mal llevada, ¿no? ¿Algo más? ¿Hasta aquí alguien quiere participar? A ver, de lo que quedan. Sí, doctora, yo. A ver, ¿quién Bueno, seguía? sí, Hussein. Hussein. Sí, doctora. ¿Hussein? Sí, doctora. A ver. Bueno, yo quería agregar que también podríamos averiguar, porque vemos en los antecedentes familiares padre hipertenso y hermanos con diabetes, pero no sabemos si la madre ha tenido diabetes, porque sería bueno saber si este paciente y sus hermanos son los primeros en la generación o hay alguna relación entre si la madre ha tenido, hay una relación entre la diabetes y su problema cardíaco, ¿no? Otra cosa que me gustaría preguntar también es si este paciente, algún familiar cercano, ha tenido COVID o tiene síntomas de COVID, porque, bueno, según lo que sé, muchos pacientes, bueno, relativamente pacientes han tenido aumentos de presión arterial o también está relacionado con la pericarditis, ¿no? En pacientes COVID. Y otra cosa que podría preguntar es si este paciente es sexualmente activo. A pesar de que tenga 70 años, recordemos que los varones no tienen punto de límite para la fertilidad, ¿no? Y algunos llegan a tomar como Viagra o algún suplemento diferente, lo que podría causar problemas cardíacos. Y otra cosa que su hemoglobina glicosilada, a pesar de que está en 11, eso me quiere decir que no solo no se ha cuidado, sino que se ha dado la buena vida en los últimos 3 meses. Bueno, efectivamente, un paciente de 70 años de edad no tiene por qué ser anulado de su vida sexual activa, ¿no? Tienen otra forma, quizá otro ritmo de tener una vida sexual, porque la pueden tener. Y muchos de estos pacientes van a la consulta y no van porque es diabético, porque es hipertenso, eso es lo que menos le preocupa. Van porque te dicen, doctora, ya al final, cuando la consulta está terminando y ya no saben ni cómo decir, doctora, ¿y tú sin sal la pastillita? Y uno le dice, bueno,
Mire, primero tenemos que realmente ver cómo está su corazón, de inyección, si no tiene enfermedad coronaria relevante, para recién ver si es que puede utilizar o no la pastilla. Ah, ya, doctora. Porque eso realmente viene por eso, ¿no? Entonces, aparentemente este señor, creo que no utilizaba, no me acuerdo realmente ese dato. Y en cuanto al COVID, no ha tenido COVID, no tuvo COVID, realmente él se cuidaba. Pero ya que entramos en COVID, eh, las, el COVID es un virus que recién estamos conociendo, que da muchas, es polifacético en cuanto a su presentación, ¿no? Antes se presentaba en gente más adulta, ahora se está presentando en gente más joven, dependiendo de sus variantes. Y en los niños también tiene otro tipo de presentación, ¿no? Mayormente la clínica preponderante es respiratoria, con las neumonías COVID, pero también puede haber fallo cardíaco, y dentro de ese fallo cardíaco en un paciente obviamente que ya es hipertenso, que tiene enfermedad coronaria crónica, pueden hacer infartos, porque hay también trombos. Una de las cosas también es que gracias a los italianos nosotros hemos podido, bueno, el mundo ha podido saber de que el COVID tiende a la trombosis pulmonar, posiblemente trombosis intracoronaria, y se pueden presentar fallas cardíacas, y esos fallos cardíacos se van a dar, obviamente, policerositis, ¿no? Sobre todo pericarditis. Entonces, es, digamos, multifacético la presentación. Y en los niños es totalmente diferente. En los niños es una presentación tipo Kawasaki, lo que se llama el Kawasaki Light. Y la enfermedad de Kawasaki es una de las enfermedades raras. Esperen un ratito, un segundo. Ya, a ver, lo que les estaba diciendo, me he abrigado porque hace mucho frío. Bueno, lo que les estaba diciendo, en los niños, el punto de presentación, niños y adolescentes, ¿no? El punto de presentación no es tanto respiratorio, al menos en la primera fase, la segunda fase, no sabemos con estas cepas emergentes. El punto de presentación más frecuente es sobre todo a nivel de cardiovascular, ¿no? No es tanto respiratorio, sino cardiovascular. ¿Cómo se presenta? Primero para decir, la enfermedad de Kawasaki es una arteritis, ¿no? Es una arteritis de las arterias coronarias, es una enfermedad rara, que está relacionada con virus respiratorios, Kawasaki, enfermedades de las vías respiratorias altas, y que se presentaba estacional, ¿no? Acá en el Perú se presentaban entre julio y septiembre, era la fecha de presentación de los Kawasaki. Rara me refiero porque había más o menos unos 3 a 4 casos anuales. Actualmente con el COVID hay 3 a 4 casos semanales de COVID, desde que inició la pandemia. Entonces, estamos viendo mucha afectación cardiovascular en niños, pero con mayor severidad en adolescentes y preadolescentes, o sea, entre los 10 y 17 años, es mucho más severo, y hay muertes en este tipo de pacientes. Los que tienen enfermedades más leves son los recién nacidos, los neonatos o los lactantes, suelen recuperar. ¿A qué voy? De que este virus del COVID es, nuevamente vuelvo a repetir, un virus polifacético, depende del grupo etario, o sea,
de a qué tipo de pacientes lo va a atacar, y depende de eso sus manifestaciones. La enfermedad de Kawasaki te puede dar, o el Kawasaki Light, que está relacionado con el COVID, siempre va a haber fiebre de al menos 5 días, linfadenopatía, linfadenopatía, fiebre, leucocitosis, aumento de PCR, aumento de PCT, aumento de la deshidrogenasa láctica, aumento de ferritina, aumento de de plaquetas, y todo esto te va a llevar a una reacción, aumento de velocidad de sedimentación, obviamente, ¿no? Y todo esto te va a llevar a un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio va a ir directamente a lo que es el corazón. En el corazón se pueden presentar miocarditis, o sea, se van a presentar arritmias, falla cardíaca aguda, derrame pericárdico, insuficiencias valvulares auriculoventricular, sobre todo auriculoventricular, y pasados estos días, estos son los casos más severos, y pasados estos días se van a dilatar las coronarias. Esta dilatación de coronarias es la característica de la enfermedad de Kawasaki. ¿Y a qué vamos con esto? De que la enfermedad de Kawasaki dilata neurismáticamente las coronarias, y en esa dilatación de las coronarias se forman trombos intracoronarios. Y estos trombos intracoronarios van a dar como resultado infartos cardíacos en gente joven. Y un tipo de infarto, es un tipo de infarto tipo 2 por enfermedad de Kawasaki, que puedes presentar infartos, o puedes presentar un síndrome coronario agudo en un paciente pediátrico, ¿no? Pero como les digo, en relación al COVID está mucho más severo, se presenta entre adolescentes, entre los 12 y 17 años. Yo he visto morir a varios niños entre esa edad por enfermedad Kawasaki. Entonces, vuelvo a repetir, esta enfermedad del COVID es diferente a otros virus, y es diferente a la fisiopatología del infarto del adulto, ¿no? El infarto del adulto es un infarto fundamentalmente por placa aterosclerótica, una placa que está en la luz del vaso de la coronaria, y en la enfermedad de Kawasaki es porque en la luz del vaso coronario no hay placa, sino se dilata. Y al dilatarse de tal tamaño, se dice que forma aneurismas. Y al formar aneurismas, esa sangre ya no circula adecuadamente por esa situación, por esa dilatación, y se forman trombos. Y esos trombos van distalmente y se da los infartos. Otra fisiopatología diferente a la del adulto, pero el final es el mismo, ¿no? La muerte. Bueno, hasta aquí creo que me fui a otro lado, pero por lo que me preguntaste es del COVID. ¿Qué más fue lo que me dijiste? Acerca de otro factor de riesgo cardiovascular. Hola. Doctora, disculpe, ¿qué edad mencionó que era la mayor severidad de adolescentes? ¿13, 17 años o anoté mal? Sí, o sea, la edad pediátrica es hasta los 18 años, ¿no? Y yo estoy en un hospital pediátrico, y entonces se ve la severidad que es mayor en los adolescentes, ¿no? Hasta esas edades. Menos severo, más leve, es en niños neonatos o lactantes. Ellos presentan todo lo que les he dicho. Se puede dilatar las coronarias, pero después regresan las coronarias a su tamaño normal. Y eso es lo bueno hasta cierto punto, porque si tuviéramos mucha más mortalidad en los niños, sería más catastrófico, ¿no? Y quizás la gente tendría un poco más de cuidado para con los niños. Pero bueno. Muchas gracias, doctora. Ya. No, que me fui para Kawasaki cuando estábamos en factores de riesgo cardiovascular. Bueno, factores de riesgo cardiovascular, nuevamente regresamos. Hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, síndrome metabólico, los factores genéticos, la dieta,
que lo ideal es tener una dieta basada en lácteos, vegetales, carnes magras, huevos, leche, ¿no? Aceite de oliva, eso es lo ideal, aceite de oliva. El alcohol también es un factor de riesgo cardiovascular, pero en sus dos extremos, alcohol en mucho consumo o en ser abstemio. Otro factor de riesgo cardiovascular es también el tipo de actividad física que hace el paciente y el tipo de personalidad que tienen también las personas, ¿no? Hay unas personas que son muy parcas, muy tranquilas, pocos lo sacan de su estado basal bastante en paz, y hay otras personas que son muy de personalidad tipo A, que se llaman, ¿no? Son muy estresadas, muy inquietas, hiperactivas, sobre todo con descarga adrenérgica, ¿no? Los que están siempre con un estado de alerta y de actividad, que también te puede condicionar algunas enfermedades cardiovasculares, sobre todo en las mujeres. Ya me voy a salir del tema, pero les digo para que no se me vaya la idea. Hay un diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo, bueno, tampoco no me salgo mucho. Hay un diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo en mujeres que han tenido una gran descarga adrenérgica, ¿no? Se llama síndrome de Takotsubo. Este síndrome de Takotsubo se ha descrito en mujeres que han tenido un gran estrés. Por ejemplo, han sufrido un accidente de tránsito, han estado en un terremoto, han estado dentro de un incendio, y casi siempre esta descarga adrenérgica ha dado como condición una falla cardíaca aguda. Los pacientes entran en falla cardíaca aguda inmediatamente, con gran depresión de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y obviamente con un deterioro clínico importante. Las pacientes están intubadas, en ventilación mecánica, están con vasopresores, adrenalina, dopamina, dobutamina, muy mal. Les hacen una coronariografía y las tienen las coronarias normales. Solamente el único desencadenante ha sido la gran descarga adrenérgica que han tenido. Entonces, y tienen una motilidad, en la ecocardiografía tienen un movimiento característico de estos síndromes de Takotsubo. Y lo bueno de estos síndromes de Takotsubo es que se recuperan espectacularmente, más o menos 3 a 4 días después del evento, y rápidamente salen de todo ese aparataje y ese gran peligro que tenían en las primeras horas de vida, y se recuperan absolutamente todo normal, porque no han tenido lesiones coronarias, solamente ha sido descarga adrenérgica. Doctora, doctora, ahí también el síndrome de Takotsubo, lo que recuerdo es que para diferenciar de un infarto, lo que también era la parte de las enzimas, ¿no? Porque en las troponinas, todo eso estaba normal en el síndrome de Takotsubo. ¿O no está bien? Pueden elevarse, ¿no? Pueden elevarse, no tanto como un infarto, pero pueden hacer una elevación. Obviamente el infarto tienes que seguir la curva, ¿no? Se eleva la curva y baja. El síndrome de Takotsubo no sigue la curva, pero pueden elevarse. Pero fundamentalmente el diagnóstico es por hemodinámica. Entran a hacer hemodinámica para ver si hay alguna coronaria que ha desencadenado toda esta falla cardíaca, y tienen las coronarias normales. Entonces, estos tipos de pacientes también que tienen la personalidad tipo A o que son muy adrenérgicas, también es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, todo esto es importante para nosotros preguntar, ¿no? Cómo es el paciente, en qué trabaja, la actividad física, qué es lo que come, cuál es su si es que se ha sacado un perfil lipídico, cuál es el antecedente o las características genéticas de familiares de primer grado. Estoy hablando mamá, papá o hermanos. Si tiene alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, si está tratada o no está tratada, porque una cosa es ser diabético bien controlado y otra es ser diabético que no tiene control glicémico, que tiene una falla renal, que posiblemente no esté en diálisis, pero que tiene una falla renal. Ya el que está en diálisis es peor, ¿no? Porque ya el que está en diálisis tiene más lesión microvascular y
tendrá más probabilidad de tener problemas coronarios, tanto crónicos como agudos. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, hemos hablado un montón y solamente estamos en la primera diapositiva. Doctora, solamente doctora, para cerrar con eso, es lo mismo que el síndrome de corazón roto, ¿no? Y que se veía también en pacientes menopáusicas. Y creo que la llamaban así por la forma del ventrículo izquierdo o del llenado de flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo o algo así. Bueno, supongo que te referirás al síndrome de corazón roto porque es una pena muy grande, algo así, pero literalmente es el síndrome de TAPOS. Y tiene que ver con trastornos de motilidad segmentaria, pero, o sea, me refiero como si hubiera habido un infarto, pero que cambian y después queda al corazón absolutamente normal. Y la característica es las coronarias normales, ¿no? Inclusive ya está dentro de las guías, bueno, ya está hace mucho tiempo, pero ya dentro de las guías del síndrome coronario con ST elevado, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. Sí. ¿Sería bueno también saber la raza del paciente? También hay algunas etnias que son más propensas a hacer enfermedades cardiovasculares o a tener, por ejemplo, la hipertensión arterial en la raza negra, en la raza es de difícil manejo, ¿no? O sea, siempre un hipertenso de raza negra no vas a manejarlo con un solo antihipertensivo. Normalmente necesitas 3, 4, 5 antihipertensivos para poder controlar esa presión, ¿no? Algunas enfermedades están más relacionadas con, por ejemplo, Kawasaki, por decir un ejemplo. Kawasaki se presentó por digamos, un brote o un aumento de pacientes en el Japón. Entonces, eso también tiene que ver mucho con la etnia, ¿no? Nosotros también los latinoamericanos tenemos a tener hipertensiones de difícil manejo en relación a los occidentales, ¿no? Sobre todo con los europeos. Pero el ejemplo característico es la raza negra. A ver, ¿alguien más? Vamos a preguntar. Doctora, sería importante saber Sebastián, ¿no? No, doctora, creo que mi compañero Elías está participando ahorita. Ah, a ver, Pero pero mejor yo Sebastián. sigo. Sebastián es el que sigue, ¿ya? Ah, Sí. ya, bueno. Sí, doctora. Bueno, respecto a este paciente también me hubiera gustado saber, bueno, si bien es cierto, pues el paciente no nos ha relatado en la historia, pues, de que haya tenido alguna enfermedad Todavía vamos por los antecedentes, estamos demorando mucho. Pero bueno, pregunta, dime. Sí, bueno, también me hubiera gustado, o sea, si el paciente hubiera mencionado si hubiera tenido algún tipo de dolor torácico o la característica de esta, ¿no? Si bien no recuerdo, era el... De aquí sigue. Ah, ya. ¿Algo más aquí en factores de riesgo cardiovascular que le preguntarían? ¿O algo que quieran aportar sobre factores de riesgo cardiovascular o algo más? ¿O pasamos ya? Sí, bueno, nada más, sí, respecto a la edad que preguntó hace un momento, si era relevante o no. Bueno, como sabíamos el punto de corte, pues es 55, pero ya la paciente menciona de su madre a los 76, creo, mencionó otra. Sí. Claro, ahí entonces... Y aparte que no le habían hecho necropsia, él decía que había muerto del paro cardíaco, pero nada más. No sabíamos exactamente de qué. Claro, ajá. Había averiguado también que, claro, cuando es menor de 75, perdón, de 55, ahí sí, digamos, como primer factor, o tendríamos que tener en cuenta ese factor genético, ¿no? Pero ya cuando supera esta edad, ya no es, digamos, o en el paciente ya no va a debutar como un factor genético. Si en el caso, pues, el paciente también debutará con paro cardíaco, ¿no? Bueno, nada más. Que pueden debutar con una muerte súbita, sí, que la muerte súbita claro, puede una muerte súbita. La primera en tu vida y ahí quedaste. O puede ser una muerte súbita recuperada, ¿no? Que alguien que sepa RCP básico por ahí por la calle y te recupere y llegues al hospital. Que eso puede pasar también. Y también siempre preguntar si hay historia de muertes súbitas de repetición en la familia, ¿no? Si uno está pensando si es que hay algún componente genético, o si tú has tenido síncopes de repetición, eso también es importante, ¿no?
usted ha tenido, bueno, a los 76 años no, pero un paciente joven que te dice que ha tenido una muerte súbita a los 30 años, obviamente, ¿qué ha pasado? Señor, antes se ha desmayado, ha tenido pérdida de conocimiento como ahora, te va a decir sí o no. Puede ser que sea repetitivo, puede ser que sea la primera vez. ¿Tiene algún familiar que haya muerto joven, que haya muerto joven, aunque no le hayan hecho la necropsia? Hay que insistir en eso, ¿no? Te va a decir sí o no. ¿Tiene algún familiar que tenga síncopes? No, no va a saber qué es síncope, pero tú le dices, ha perdido la conciencia, se ha desmayado. Ah, sí, sí, sí. O algunas veces lo confunden con convulsiones. ¿Algún familiar que tenga algún tratamiento por alguna convulsión? ¿Cómo ha sido esa convulsión? ¿Realmente si ha sido una convulsión o no? Porque muchas veces los síncopes pueden ser confundidos con convulsiones, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Aquí, el tiempo de enfermedad. El tiempo de enfermedad es de 1 año aproximadamente, ¿ya? Ah, miento, me había hasta confundido de este paciente. No llegaba a la consulta, llegaba a la emergencia. Pensé que era otro caso clínico. Bueno, pero igual, hemos visto factores de riesgo cardiovascular en el primer slide. Y después llega la emergencia, ¿ya? Llega la emergencia y te cuenta lo que hemos visto en la primera slide y te dice que hace 1 año refiere que presentaba dolor torácico, centro torácico, irradiado a la mandíbula, al caminar aproximadamente 2 a 3 calles a paso ligero. Situación que antes no se presentaba y que se asociaba a sensación de sudoración fría, que cesaba o disminuía al aminorar la marcha o al reposo aproximadamente 5 minutos después de esto. O sea, 5 minutos después de que dejaba de caminar, ya le pasaba el dolor. Esta sintomatología había aumentado en los últimos 2 meses. 1 hora antes del ingreso a la emergencia, que no me acordaba qué caso era, pero bueno. 1 hora antes del ingreso, presenta un dolor torácico intenso. Vamos a ponerle en la escala de Eva de 9/10. Centro torácico, que se irradiaba al cuello y a la región dorsal interescapular cuando se encontraba en reposo, cuando estaba durmiendo. O sea, este dolor lo levantó cuando estaba durmiendo. Un dolor para que te levante cuando estás durmiendo es que tiene que ser muy intenso. Y hemos dicho que en la escala de Eva sería 9/10. Que lo levantó de dormir, de aproximadamente 30 minutos de duración este dolor, asociado a náuseas, vómitos, lipotimia, sudoración fría, niega síncope. A ver, ahora sí, todos los que se han quedado, a ver, ¿qué les parece? Ximena. Sí, también podría preguntar acerca de, bueno, ya dice que fue súbito el dolor, no. Intenso, claro. Ha tenido un dolor crónico hace 1 año que aumentaba cuando él caminaba y disminuía o cesaba cuando él reposaba. Pero hace 2 meses este dolor ha ido aumentando y cambiando de características. Pero hoy en la noche, que estaba durmiendo, o sea, no estaba caminando, en reposo, dormido, lo levanta un dolor intenso que se va al cuello y a la región dorsal interescapular cuando estaba durmiendo, se lo levantó de dormir, que es de aproximadamente 30 minutos de duración, asociado a náuseas, vómitos y lipotimia. Niega 5. A ver, Ximena, ¿qué te parece? ¿Qué preguntarías? ¿Qué harías? Le preguntaría si es que también ha presentado algunos otros síntomas, como por ejemplo, disnea, también las palpitaciones, síncope, o si niega también ellos, ¿se ha presentado algún edema? ¿Edema de cuándo? Y miembros inferiores, sí, es que presentó. ¿Edema ahorita o si antes tenía edema? Antes. Porque si está llegando. Palpitaciones no ha tenido. Disnea sí. Disnea sí tiene. Se ha tenido con este dolor intenso, se ha tenido disnea. Y cuando caminaba anteriormente, hace 1 año, cada vez que caminaba y le dolía el pecho, le faltaba el aire. Tenía disnea también. Pero ahora con este dolor intenso que lo ha levantado, también ha tenido disnea. No palpitaciones y tampoco síncope, pero sí lipotimia y sudoración fría,
que ha mojado toda su ropa de sudoración fría. Mm, ¿Qué más? ya. Este dolor ha sido desencadenado por estrés físico o emocional también, ¿no? Creo que menciona físico, me parece No, no, caminar. estaba durmiendo. No No, estaba pensando en nada, estaba durmiendo. Ni físico ni emocional, estaba durmiendo. ok. Mm, entonces, bueno, también le preguntaría la característica del dolor, cómo ha sido el dolor. Centro torácico, irradiada la mandíbula, asociado a náuseas, vómitos, lipofina, diaforesis. De repente constrictivo. Una escala de EVA de 9/10 y que no calma con nada. Por eso se venía la emergencia, porque cada vez está peor, más intenso. Ya, pero se me refería a cómo el tipo del dolor, si es constrictivo, si es lacerante, si es opresivo. Opresivo. Ah, ya. No es Eh, surente, no es surente, es opresivo, intenso. ¿Algo más? no, me parece que eso preguntaría por ahora. A ver, ¿alguien más de tus compañeros? A ver, Andrés. Sí, doctora. Bueno, aparte de lo que ya mencionó mi compañera, bueno, también se podría preguntar por las características del vómito que tuvo, ya que esto puede diferenciar a un posible cuadro de angina estable con inestable. ¿Cómo? A ver, cuéntame. No recuerdo muy bien, pero creo que en semiología habíamos visto que había una diferencia en la característica del vómito, pero no. ¿El vómito? O sea que si tú vomitas, no sé, si tú vomitas mucho o poco, o vomitas alimento o no alimento, tú puedes pensar de que es una angina estable o inestable. Estable o inestable me has dicho, ¿no? De inestable, sí, sí. No, más bien creo que era la forma en que si es un vómito, obviamente de contenido bilioso, estás como descartando algo gastrointestinal y ya sería relacionado a la parte cardiovascular que presenta. La cosa es el dolor vendría más abdominal o más abajo, ¿no? Sí. Y el vómito también, efectivamente, si el vómito es ácido o si el vómito es bilioso, el dolor sería en la boca del estómago. Pero con un vómito, decir si es inestable o estable la angina No, era para ver más bien si es que era cardiovascular o no. es un poco difícil. Bueno, el dolor es un dolor opresivo, no es surente, no es un dolor que venga de la boca del estómago y suba por la región retroesternal, no, es un dolor que aparece en el pecho, centro torácico, y se va al cuello y a la región dorsal e interescapular. ¿Algo más? También podría preguntar si presentó alza térmica, fiebre. No, fiebre no ha tenido. Mm, Pueden presentar hiperemias, hipertermias, pero en este momento no, tiene 30 minutos de dolor. Es hiperagudo todo lo que está pasando. ¿Algo más? Bueno, eso, y aparte los otros síntomas asociados como disnea Disnea o tenido. A ver, palpitaciones. vamos a preguntar a Flavio. Ya. Flavio, ¿no? Flavio. Fabio. Fabio. A ver, Fabio, ¿algo más quieres preguntar aquí o pasamos a la otra diapositiva? ¿Sí se escucha con normalidad? Sí, se escucha bien. Bueno, sí, también sería bueno preguntarle si tiene síntomas asociados, como hormigueo, parestesias. ¿Parestesias dónde? ¿Dónde parestesias? A nivel de miembros superiores o inferiores. Ya, no tiene parestesias de miembros superiores e inferiores. ¿Pensando en qué? ¿En que puede ser un ictus? Posiblemente. Ya. No tiene parestesias. Lo que tiene es el dolor. El dolor. Yo lo único que quiero es que le calmen el dolor. Es más, es tan difícil mantener una conversación en este momento con el Señor, porque obviamente el Señor está ansioso, desesperado, dolorido, porque tiene una sensación inminente de muerte, pero no refiere parestesias.
pacientes, cuando tú los ves una vez en tu vida, nunca más te olvidas. Son pacientes diaforéticos, pálidos, muy quejumbrosos, con una cara muy adolorida, y que suelen inclusive intentar no estar en un solo lado, intentan moverse en de muchas posiciones con la idea de calmar el dolor, están muy, muy ansiosos, pero lo ideal en este tipo de pacientes es que el paciente intente, bueno, primero calmar el dolor, porque es lo primero que hay que hacer, ¿no? Hacer las medidas necesarias para esta patología, y también intentar que cese su estado de angustia, ¿no? Eso es importante también, el cese del estado de angustia y fundamentalmente el dolor, ¿no? A ver, vamos a pasar al otro para que puedas ver algo más. Al examen físico. Al examen físico el paciente está pálido, diaforético, con facies dolorosa, con una presión arterial de 150/90, con una frecuencia cardíaca de 96, una frecuencia respiratoria de 30, el aparato respiratorio, buen paso de aire en ambos campos pulmonares, no se auscultan rales ni ruidos agregados. Vamos a poner ahí que el paciente con FiO2 ambiente lo han saturado y satura 93, está muy ansioso. Ruidos cardíacos rítmicos de buen tono, no se auscultan soplos, no hay tercer ni cuarto ruido, los pulsos periféricos son palpables y simétricos, el abdomen es blando, depresible, no dolor a la palpación, superficial y profunda, signos de Murphy, McBurney y Bloomberg negativos. Neurológico, no lo he puesto ahí, pero vamos a decirlo, neurológico, paciente orientado en tiempo, espacio y persona, angustiado, muy nervioso, no hay signos de focalización, o sea, no hay hemiparesias ni hemiplejías, tampoco hay trastornos en la sensibilidad ni trastornos motores. Neurológicamente, aparentemente todo está bien. A ver, ¿qué preguntarías? ¿Qué te parece raro? ¿Qué te parece esa presión? ¿Qué te parece todo? A ver, Fabio. Sí, ¿se escucha, doctora? Sí, sí te escucho. Bueno, primero la frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Ya, ¿qué pensarías con esa frecuencia respiratoria? A ver, ¿qué creerías tú que le está pasando? Bueno, en primer lugar puede ser por la ansiedad del paciente y por lo que está angustiado y nervioso. Y está dolorido. Podría ser, sí, y también podría ser por el dolor que presenta. Ya. ¿Qué más? Porque como vemos, en aparato respiratorio no hay algo que nos indique que sea de causa respiratoria. Por el buen paso del aire y no se auscultan rales ni ruidos agregados. También es importante saber que el paciente está pálido y, bueno, también diaforético. Y, bueno, vemos la fascia dolorosa y la presión arterial de 150/90. ¿Qué te parece la presión? La presión arterial. Sí. Bueno, vemos que está elevada a pesar de que se supone que la tiene controlada. Sin embargo, vemos que está elevada. ¿Y por qué puede estar pasando eso? Podría estar pasando por el mismo dolor que presenta. Ya. ¿Qué más? Y bueno, creo que... Y también es bueno saber que los pulsos periféricos son palpables y simétricos, ¿no? Y no hay soplos y tiene un buen tono. ¿Qué te ayuda a saber, o sea, qué es lo que te ayuda a diferenciar que tenga los pulsos periféricos palpables y simétricos? A ver. Disculpe, doctora, no se me escuchó bien. ¿En qué te ayuda que tú le hayas escuchado los pulsos
y que le haya sentido los pulsos palpables y simétricos en las 4 extremidades, y tú dices, uy, qué suerte, tiene los pulsos palpables y simétricos. Que bueno, no estamos ante un caso, por ejemplo, de un infarto o un bloqueo. ¿Y un qué? ¿Y un qué? De un bloqueo de la arteria aorta. Ya, pero si tú en el bloqueo de la arteria aorta lo vas a sentir con los pulsos, te vas a dar cuenta que está bloqueando los pulsos. Tendrías que sacarle un electro, ¿no? Sí. Ya, y entonces, ¿qué otra cosa podrías pensar? Al menos un poco alejar, que eso tampoco te quiere decir que no lo tengas, pero al menos un poco alejar, con los pulsos periféricos, palpables y simétricos. Con ese dolor de pecho que tiene, ¿ah? Tiene un dolor de pecho intenso que se va hacia el torácico, se va hacia la mandíbula y hacia la región dorsal. ¿Qué dirías tú? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de este dolor de pecho, de este paciente? Bueno, primero sería arteriosclerosis. No. Aterosclerosis puede tener, sí, pero un diagnóstico diferencial sindrómico. ¿Qué síndromes de emergencia, síndromes urgentes, tú podrías decirme con este paciente? Tú lo ves, este paciente te cuenta esta historia y tú ¿qué es lo que piensas? De primera intención, ¿qué piensas? Una angina de pecho. Ya puede ser una angina de pecho. ¿Ya qué más? Un síndrome coronario agudo. Ya, ¿qué más? También una valvulopatía. Una valvulopatía que se te haya cerrado abruptamente, así tan aparatosamente, que te cerró la válvula, eso es prácticamente imposible. ¿Qué más? También sería una emergencia hipertensiva. Con 150-90, ¿tú crees que te haga tanto aparataje de cosas con 150-90? Es un hipertenso de larga data que toma medicación. Te apuesto que ese paciente debe tener 200 y no siente nada. Bueno, creo que eso serían... ¿Qué más? ¿Qué más? No recuerdo, doctora. A ver, otro compañero. Pero yo podría... Espérate. Un momento, tranquilidad. Andrea, es que si se me salta uno por otro, después no participan todos. Además, Sí, doctora. Y vamos a tener para participar tiempo. Tranquilidad. A ver, Andrea. Sí, complementando lo que dijo mi compañero acerca del origen de lo que vendría a ser el dolor torácico, también podríamos pensar quizás en lo que es un infarto agudo del miocardio, ¿no? O bueno, la angina, o una quizá también pericarditis. Síndrome coronario agudo, dices tú. Sí, doctora. ¿Qué más? Otro diagnóstico diferencial de dolor torácico agudo. A ver. También lo que vendría a ser podría ser una estenosis aórtica o una insuficiencia no aórtica, que podría dar una válvula no se te cierra en media hora. O una... Puede darte un dolor torácico en la válvula aórtica estenótica, sí. Te puedes infartar, sí. Pero que se te cierre una válvula abruptamente, no. Diagnóstico diferencial de dolor torácico. También podría ser una pericarditis, también una arteriosclerosis coronaria. La aterosclerosis coronaria, la fisiopatología de todo esto es la aterosclerosis coronaria, pero la aterosclerosis per se no te va a dar ese dolor tan intenso. La pericarditis puede ser también un diagnóstico diferencial de un dolor coronario agudo, pero ¿por qué dices tú que puede ser una pericarditis? A ver, dime. ¿Y por qué sí? ¿Por qué sí y por qué no? Bueno, justamente quería acotar eso, que quizás también en lo que vendría a ser en el examen físico faltaron, digamos, varios procedimientos también a realizar para que nos podríamos descartar quizá una pericarditis, ¿no? Ya, yo te digo, ingurgitación yugular negativo, reflujo hepatoyugular negativo.
Sí, bueno, también bueno, faltaría lo que, si es que no me equivoco, las personas con pericarditis presentan otros síntomas también como vendrían a ser las palpitaciones cardíacas, ¿no? También la sensación de falta de aire al momento. No ha tenido palpitaciones el paciente. Tampoco ha tenido fiebre. Bueno, entonces, doctora, quizá también podríamos pensar como un diagnóstico diferencial de este dolor, una disección aórtica, ¿no? Ya puede ser una disección aórtica, pero claro que la disección aórtica la única forma de saberlo es con una tomografía, pero que en el examen físico te puede alejar un poco eso de la disección aórtica. Bueno, en este caso lo que, si tenía entendido que la disección aórtica, bueno, en el examen físico tendríamos que observar más que todo la hipertensión arterial, ¿no? Los soplos, que en este caso me parece que No hay soplos. no hay, ajá. Hipertenso sí, pero no tan hipertenso, no hay soplos. ¿Qué más? Bueno, me parece que esos, digamos, eran, bueno, eran, digamos, los signos o clínicos más evidentes, ¿no? Además que, bueno, el dolor tendría que tener otra característica que no la presenta el paciente, ¿no? Que sería la lancinante, ¿no? Mencionó que este dolor era opresivo, me parece. Ya, también por el dolor, sí, pero algo más aquí. El paciente está conversando contigo. Normalmente las disecciones aórticas suelen disecar, bueno, dependiendo del grado de la disección y la extensión de la disección, suelen disecar los troncos supraórticos y el paciente suele llegar sincopado. El paciente no suele estar despierto. Es una clínica muy aparatosa. Es peor que un infarto. El paciente llega muerto prácticamente a la emergencia. Un paciente está orientado, te contesta en el interrogatorio. Eso no quiere decir que no esté disecado, eso no quiere decir, pero te aleja un poco la posibilidad. Y ahora otra cosa, los pulsos periféricos. Le has tocado los pulsos en las 4 extremidades y supuestamente están simétricos y palpables. En una disección aórtica, estamos hablando de una disección tipo A, que empieza desde la aorta ascendente, los troncos supraórticos, te va a disecar la subclavia. Si te diseca la subclavia, no vas a tener pulso en el miembro superior izquierdo. Y a veces cuando se diseca toda la aorta, pues vas a tener un dolor abdominal también muy intenso, porque el dolor va hacia abajo, ¿no? Aparte del lacerante en tórax, abajo también. El paciente entra en anuria. Es un cuadro muy, muy aparatoso. Pero la gran mayoría de veces el paciente llega con síncope y con trastorno de sensorio. El marido de Tula Rodríguez tuvo una disección aórtica y llegó con trastorno de conciencia, se llegó muerto en la emergencia, ¿no? Y obviamente lo operaron y todo porque, bueno, supongo yo que habrá sido por la presión, ¿no? Pero ese paciente realmente de muy mal pronóstico, tanto así que el hombre murió en estado vegetativo 3, 4 años después, creo, no sé cuántos años. Pero el punto es de que es un dolor muy intenso, lacinante. Muchas veces, como compromete la disección de los vasos subaórticos, el paciente llega en estado de coma, llega sincopado. Y a veces se puede no encontrar se pueden encontrar pulsos periféricos del miembro superior izquierdo. Entonces es mucho peor la clínica que un síndrome coronario. ¿Bien? A ver, sigamos. A ver. Elías, ¿no? ¿Elías? Sí, doctora, buenas tardes. A ver, cuéntame, Elías. ¿Qué te parece? Otro diagnóstico diferencial. Ustedes díganme los diagnósticos diferenciales y después me van diciendo, bueno, el diagnóstico diferencial puede ser de un síndrome de un dolor torácico agudo, puede ser pero no tiene esto. Ya. Puede ser esto, pero no tiene esto. En eso consiste buscar los diagnósticos diferenciales, ¿no? Todas las posibles causas e ir descartando hasta quedarnos con una que nos dé unidad clínica. A ver, dime, Lías.
¿Qué otro diagnóstico diferencial podrías encontrar en un paciente con un dolor torácico agudo como este paciente? Hemos dicho síndrome coronario agudo, hemos dicho una disporable disección aórtica. ¿Qué más puede ser? Por ahí dijeron una pericarditis. Puede ser, pero no tiene fiebre. El dolor es muy, muy intenso. Claro, doctora, por lo que nos está presentando el paciente, pues primero haría pensar en una angina estable, que luego se ha hecho, ¿no? Un síndrome coronario agudo, entre otros diferenciales del dolor torácico, pues que sean cardíacos, ¿no? Ya están las que ha dicho No, usted. no necesariamente cardíacos, tú dime nomás los diagnósticos diferenciales. Los que tú, síndrome dolor torácico agudo, todos los diagnósticos diferenciales que te puedas imaginar. Tú me dirás, es que me parece que se ha perforado el esófago. Pues posiblemente se ha perforado el esófago, pero no me parece por eso. O yo creo que es a ver, no, yo creo que es un dolor herpético. Este señor seguramente que le ha dado un herpes zóster. Posiblemente sí, pero no tiene las lesiones en el dermatoma, ¿no? Entonces, quiero que hagan el ejercicio de que me digan cuáles son los diagnósticos diferenciales del dolor torácico. ¿Lo saben o no lo saben? Chicos. Tal vez no, pero se aleja mucho. Bueno, una valvulopatía tal vez, doctora, aórtica o mitral. Ya, la valvulopatía aórtica te puede doler el pecho, claro, pero ¿por qué sí, por qué no podría ser esto? Cuando se le ha auscultado, pues él No hay dice que no, soplo. no hay soplos, ajá. ¿Qué más? Otro podría ser tal vez una tromboembolia pulmonar. Puede ser una tromboembolia pulmonar. Pero ¿por qué sí y por qué no? A ver. Lo que nos dice la historia clínica, pues el paso del aire está normal, no hay rales ni ruidos agregados, tal vez. Puedes tener una tromboembolia que no encuentres muchos rales. El paciente no está hipoxémico, tiene saturación de 93 con fluidos ambiente. Que tampoco está mal no pensarlo, está bien, porque un paciente que presente ese dolor torácico, hay que pensar en una tromboembolia pulmonar, pero estos pacientes con tromboembolia pulmonar suelen estar hipoxémicos, menos de 90. Claro, y se asociaría a que el paciente no ha tenido una disnea o un síncope, ¿no? Predomina más la disnea y el síncope, más que el dolor, pero los pacientes son individuales, ¿no? Chicos, vamos a hacer una cosa. Los voy a dividir en 3 grupos para que esos grupos vayan trabajando todos bueno, o al menos en esta sesión, ven la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces ya van a saber ahí quién es el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3, ¿ya? Entonces en estos 3 grupos les voy a dejar para que ustedes hagan una revisión más o menos para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan afianzar conocimientos y que puedan tener la práctica también de poder hacerse entender a sus compañeros, a ustedes mismos, ¿no? Entonces, el grupo 1 va a trabajar acerca de la fisiopatología, o sea, quiero que hablen acerca de la placa aterosclerótica, cómo es y los factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Grupo 1. Grupo 2 va a hablar sobre el dolor torácico
y sobre los diagnósticos diferenciales del dolor torácico agudo. El dolor torácico, sobre todo, desde el punto de vista agudo, ¿no? Un paciente que viene en la emergencia, como ese paciente, dolor torácico. Y el tercer grupo, a ver, el grupo que le dejamos. Primer grupo dijimos factores de riesgo cardiovascular, ¿y qué más? Sobre la placa aterosclerótica. Ya, mejor el primer grupo va a hablar sobre la placa aterosclerótica, el segundo grupo sobre dolor torácico y el diagnóstico diferencial, y el tercer grupo sobre factores de riesgo cardiovasculares. Entonces eso sería el trabajito para la próxima semana, porque ya vamos a terminar, ¿ya? Y la próxima semana, antes de terminar este caso, ustedes ya con un poco más de conocimiento, vamos a entrar a las presentaciones, y en esas presentaciones hablamos y posteriormente seguimos con este paciente, ¿ya? ¿Parece? Sí, doctora. Doctora, Ya. vemos las diapos, pero no sé si ha dividido ya los grupos. No ven mi pantalla donde están acá los grupos. Entonces, Vemos las diapos por su pantalla. Vemos la historia clínica, doctora. ya, a ver. Ahí están los grupos, ¿sí? No lo vemos, doctora. ¿No lo ven? Nos sale, por ejemplo, me está invitando a la sala 1. Ya, la sala 1 va a estar Abel Vázquez, Andrea Puelles, Bautista Sánchez, Eliana Lisbeth Fernández y Elías Sánchez Becerra. Ok, doctor. Ese es el grupo 1. El grupo 2 está Andrés Arenas, Hussein Ali Pasou, Jacqueline Ponte, Leslie Alejandra Arias. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo es Fabio Alvarado Montenegro, Olga Arcila, Sebastián Becerra y Ximena Abarca. ¿Sí? Sí, doctora. Ya, entonces esos son los tres grupos. El primer grupo sobre placa aterosclerótica, cómo se forma la placa, cómo es la placa estable, cómo es la placa vulnerable, todas esas cosas son importantes, cómo es la fisiopatología de la placa aterosclerótica, ¿ya? En el endotelio. Segundo grupo, hemos dicho que es dolor torácico, ¿no? Dolor torácico agudo, síndrome de dolor torácico agudo y diagnóstico diferencial. Y tercer grupo es factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? Espera un momento que se me está acabando la batería. Ok, doctora. Dice que esto lo vamos a presentar en la siguiente clase con usted. Sí, la siguiente clase, ¿ya? Esta es la plaquetora de este paciente y este es el electrocardiograma. El electrocardiograma ahorita lo vamos a demorar más porque todavía no saben mucho, todavía no han estado en la clase, ¿verdad? No, doctora. No, recién hay. Ya. Entonces, vamos a dejarlo ahí mejor para que ustedes vengan un poco más de base para entrar a este paciente, ¿ya? Doctora, entonces esto sería para el viernes, ¿verdad? Sí, para el viernes. El viernes ustedes hacen su presentación, los tres grupos, iniciando la clase y después seguimos con este paciente. ¿Bien? Está bien, doctora. Ok, doctora. Gracias. Sería de 5 a 10. Si es que no es muy cansado para ustedes, de 5 a 10. O si no, lo dejamos de 5 a 8 y las otras 2 horas las programamos otro día, porque total deberíamos 2 horas, como ustedes deseen. Yo por mí no hay ningún problema, por ustedes. Se ponen de acuerdo y me dicen para poder decirle a la doctora que nos amplíen las horas, pues, ¿no? Está bien, doctora. ¿Ya? Y vayan pensando qué día podemos hacer para lo del jueves. ¿Bien? Sí, doctora. Bueno, así quedamos, chicos. Entonces, esas tres cosas de la fisiopatología de la placa aterosclerótica estable y placa vulnerable, el dolor torácico agudo, el síndrome diferencial, el diagnóstico diferencial
Y, ¿qué es lo que? Factores de riesgo cardiovascular son importantes como para arrancar el curso y para que ustedes tengan una idea general de qué es lo qué es lo importante en la patología cardiovascular del adulto. ¿Ya? Quedamos. Nos vemos, chicos. ¿Ya? Ok, doctora, que tenga buena Hasta luego, tarde. Que doctora. tenga buenas tardes, doctora. Hasta luego. Por favor, me avisas cómo quedamos si es que lo hacemos el domingo, el viernes, todas las horas, para decirle a la doctora Ochoa que nos amplíe las horas hasta las 10 de la noche, ¿ya? Sí, doctora, ahorita consulto a mis compañeros y les respondo. Ya, gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted, doctora. Hasta luego.